Uno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo enfrentar la incertidumbre y el cambio y cómo construir una vida exitosa en un entorno completamente nuevo? La clave para superar estos desafíos radica en la capacidad de adaptarse, mantener la perseverancia y aprovechar oportunidades que se presentan. Hoy tenemos la oportunidad de aprender de alguien que ha vivido esta experiencia en carne propia. Nuestro invitado y muy admirado y amigo Uriel, padre de una hermosa familia, dentista, exitoso empresario que ha logrado establecer su propia clínica en Barranquilla, Colombia, después de haber emigrado a Venezuela por razones económicas y sociopolíticas, nos viene a hablar mucho de esto. Mi nombre es Jesús Esteban Guerra y esto es Trascender Hoy Podcast. En nuestra conversación de hoy, Uriel compartirá valiosas lecciones sobre cómo enfrentar desafíos en la inmigración, la adaptación cultural que eso requiere y establecerse a través con un negocio exitoso en un nuevo país. Además, vamos a abordar cómo equilibrar vida personal y profesional en medio de estos cambios. Únete a nosotros en este emocionante episodio y cargado de información para obtener una nueva perspectiva y aprender de la resiliencia y del éxito de Uriel en su viaje único. Arrancamos. ¿Cómo estás, Uriel? Esteban, emocionado, contento y digamos que feliz de compartir este espacio contigo, honrado de que pudiésemos tener la oportunidad de conversar un poco como amigos, como lo que somos, de nuestras experiencias. Muy bien, sí, la verdad que hemos tenido conversaciones los últimos años, tal vez uno o dos, pero siempre tienen mucho significado, siempre nos dejan algo y la verdad pues agradecido que estés en este espacio porque hay gente que escucha y atiende y aprende también de esto. Así es. Mira, Uriel, ¿podrías comentarnos sobre tu trayectoria desde Venezuela hasta Colombia y qué fue lo que te inspiró a hacer ese cambio? ¿Cómo eso influyó en tu experiencia como persona y también como profesional? Bueno, Esteban, fíjate que mi vida es una mezcla cultural entre lo que es Venezuela y Colombia. Uriel nace en ¿Ok? Venezuela, en la ciudad de Caracas, en el año 83, en un popular barrio de Caracas que yo creo que no hay nadie que no lo conozca, llamado Petare, donde, Ah, bueno, donde normalmente lo que se cree es que cuando tú naces ahí, seguramente tus oportunidades o aspiraciones no son muchas, más allá que crecer en medio de la delincuencia, de muchas cosas que no son muy positivas y demás. Padre de hijos, hijo de padres, perdón, colombianos, ambos, que se fueron a Venezuela en la época dorada, digamos, de Venezuela, en la época en que Venezuela representaba una oportunidad de vida no solamente para los venezolanos, sino para muchos extranjeros. Mis padres fueron unos de esos migrantes que se fueron en búsqueda de sueños, de metas, estudios y demás, y dijeron, vámonos a hacer vida a Venezuela. Por eso nazco yo allá. Digamos que no en medio de dificultades, porque gracias a Dios no pasó eso. Ellos tuvieron apoyo por parte de mis abuelos y salieron adelante. Un poco de sacrificio, sí, como todo, en el cual a veces costaba un poquito más en medio de lo que era estudios, trabajar, tener un hijo y demás. Y bueno, nazco yo en Caracas, estudio hasta la primaria solamente allá en Venezuela y mis padres siempre quisieron brindarme como una buena educación y creían que yo debía tener la oportunidad de desarrollarme en algo, lo que yo quisiera. Ellos no querían que yo estudiara en Venezuela, querían que mi educación fuera acá en Colombia y a los 11 años nos venimos a vivir a Barranquilla, Colombia. Ellos era una ciudad que conocían, habían nacido acá, toda su familia estaba acá y comencé a estudiar acá el bachillerato. eh, Tuve la oportunidad de que el haber aprendido a jugar básquet en el barrio con mis amigos, muchachos y demás, me abrió la ujú, oportunidad de poder estudiar becado en un colegio acá que económicamente no hubiese ok, podido si no hubiese sido por el básquet. Eh, sí, grato. afortunadamente era un colegio que era líder en baloncesto acá en la ciudad y en la región Caribe.
y eso me abrió pues las puertas a tener una buena educación en el colegio. Luego llegó la época de la universidad, termino la universidad y después vuelvo otra vez a Venezuela. Termino mi servicio rural Ok, y me toca regresar a Venezuela. pero ¿en qué universidad estudias Estudié en la estando en Universidad Colombia? Metropolitana en Barranquilla. Es una universidad Ok, que tiene la especialización en ciencias médicas nada más. Solo son ramas de la salud en esa universidad. Y es una ok, universidad pionera en la rama de la odontología acá, muy reconocida desde hace muchísimos años acá en la región, pues. ok. ¿Y por qué elegiste odontología? ¿Por qué no otra carrera? Mira, realmente fue una elección de última hora. Fue algo loco porque yo le cuento a todas las personas que me conocen y me preguntan algo así como tú, y me dicen, ¿qué querías ser tú? Y yo le dije, bueno, de manera cuerda, es decir, una profesión de la que yo pueda vivir, Ujú, salir adelante y económicamente vivir bien, yo quería ser médico. Pero de manera loca, de manera de lo que tú sueñas y te apasiona, ujú. yo quería ser DJ. Me gusta mucho la música. Entonces, Te, te veías como DJ, yo como me veía ahí, rolando sí, fiesta y... y más que por la rumba, era el hecho de la música. O sea, yo te escucho desde música Ok, clásica hasta rock. Te conozco de todos los géneros bien. y me gusta. O sea, es algo que me apasiona. Y bueno, esa era la idea Ajá. loca de lo que quería hacer. Ese sueño que tú tienes, pero que tú dices, de esto no voy a vivir, esto no da plata, esto no hay que vivir. Sí, bueno, al menos Sí, hace que hace 15, tiempo 20 atrás, años exacto, no es lo mismo que de repente exactamente. ahora, ¿no? De que te lanzas en un youtuber o una cosa y Exacto, a lo mejor tienes más exacto. chances. Tú ves hoy un Ok. David Guetta, un Steve Aoki y tú dices, hoy sí se puede vivir de eso, pero hace 20 años atrás ni pensarlo. Eso era quizás una carrera de alguien fracasado y que se dedicaba a hacer algo ahí. Y bueno, resulta que el día que me voy a inscribir en la universidad, yo veo la oficina de admisiones de medicina y al lado la de odontología. Ujú, Y me pongo a pensar, y yo digo, bueno, odontología es básicamente una especialización de la medicina. Los primeros 4 semestres en mi universidad, nosotros dábamos clases era de medicina, no de odontología. Y dije, bueno, mi papá y mi mamá son odontólogos, ya tienen consultorio, ya tienen todos los libros habidos y por haber. Tengo la mentoría directa por parte de ellos si la necesito. ¿Para qué voy a estudiar medicina? Aparte de que graduarme como médico, al quedarme como médico general, no eran muchas las oportunidades laborales que iba a tener. Debía tener una especialidad. Y mis papás quizás no iban a tener los recursos para pagarme una especialidad. Estaban haciendo un sacrificio tremendo para pagarme la carrera que yo eligiera, que supuestamente iba a ser medicina, ujú. pero ya para un posgrado iba a ser muy complicado para ellos. Eh, Barranquilla es una ciudad, digamos que económicamente, donde cuesta un poco surgir, cuesta bastante. Ok. No están, digamos que no están todas las condiciones puestas para todo el mundo Exactamente, que poder movilizar socialmente de manera ascendente, exactamente. ¿no? Digamos que el círculo o la élite de la ciudad está Ujú, establecida durante mucho tiempo ya, hace muchos años, y entrar en ese círculo y decir voy a triunfar o voy a estar a este mismo nivel, eh, puede ser o por un golpe de suerte o por mucho, mucho, mucho sacrificio. Entonces, bueno, yo dije, no, me voy con odontología. Creo que es lo más sensato de mi parte. Igual los primeros cuatro ujú. semestres serían medicina. Yo dije, si finalmente no me gusta medicina, odontología, perdón, y pienso que debo seguir en medicina, me daban la opción de seguir en quinto semestre con medicina normal. Pero fíjate que no, me quedé ahí y ahí comenzó el viaje por la odontología, del cual hoy no me arrepiento para nada. Sí. Definitivamente, ¿no? ¿Y qué, qué ocurrió entre el momento entre, ok, te gradúas Ujú. y te gradúas de odontólogo estando en Estando Venezuela, en Colombia, en ¿sí? Barranquilla. No, estando en Colombia, pero dijiste que era de ciencias Sí. médicas. También te permitió tomar la rama. Ok. ¿Qué momento decides volver a Venezuela? Mira, yo
cuando hago lo que llaman acá servicio rural o el servicio social, son 6 meses o un año obligatorio que tienes que prestar tu de servicio social a la comunidad para Ujú, poder obtener ya tu permiso como odontólogo, tu tarjeta profesional le llamamos acá. Yo hice ujú. 6 meses en un pueblito del departamento del Cesar, muy conocido por el Ok. vallenato, acá en Colombia. Hago 6 meses allá y cuando yo me termino mi servicio social, mi mamá estaba pasando por unos problemas de salud bastante graves. Ella se va a Venezuela a tratarse allá, consigue el apoyo de unas amistades que tenía justamente en San Juan de Colón, en el Táchira, y por cosas de la vida, de su tema de salud, ella tiene que quedarse allá. Ahí nos dividimos como familia prácticamente, porque mi mamá estaba en Venezuela, mi papá y mi hermana estaban en Barranquilla y yo estaba en Valledupar haciendo el servicio rural. Ella consigue apoyo de sus amigos y dice, Uriel, ya te vas a graduar. Me dieron la oportunidad de abrir un consultorio aquí en San Juan de Colón. Pero yo en estas condiciones de salud, yo no puedo trabajar. Vente tú y comencemos acá desde cero. Ya conocíamos San Juan de Colón de hace algunos años y nos parecía un pueblo lindo, bello, hermoso, nos encantaba. Y yo no lo pensé dos veces, yo dije, bueno, vámonos a Venezuela. Comenzamos con todo lo que era permisología, trámites de todo para poder estar allá. Y bueno, volvemos a Venezuela después de cierto tiempo. Allí, bueno, pasaron 10 años más, quizás, aproximadamente, en San Juan de Colón, donde logramos como familia, bueno, después se fue mi papá. Yo en ese momento me había casado con una odontóloga también que se fue allá y pasamos de tener un consultorio donde había una sola unidad odontológica y atendíamos cuatro odontólogos, mi papá, mi mamá, mi esposa en ese entonces y yo, un solo consultorio con una sola unidad odontológica. Ahí nos turnábamos y pasábamos. Y así. Luego compramos una segunda unidad. Luego dijimos, vamos a abrir una segunda sucursal. Luego vamos a abrir una tercera. Luego mis papás se Wow. separan, pero sigue el vínculo, digamos que profesional. Mi papá abre un cuarto Ujú. consultorio, después abre un quinto, llegamos a tener pues 5 consultorios en Colón, en la región del Táchira. Michelena, En el Táchira. Colón, La Fría y La Grita. Todo como lo que para mucha gente no conoce, que no conozca el Táchira, como la región norte, ¿no? Del estado Táchira. Exactamente, exactamente. Ok. Bueno, entonces ahí, Wow. otra vez en Venezuela, durante 10 años aproximadamente. Y lo interesante que fue tras una, diga, entre comillas, una primera migración ah, de no solamente de ti, que vienes de Colombia, haber estudiado, haber pasado tu etapa universitaria en Colombia para entrar a Venezuela, y tus papás que ya lo habían hecho desde hace, de repente, décadas anteriores cuando llegaron a Así es, Caracas, ¿no? así. Que, por qué entonces te mueves a Colombia? ¿Por qué regresas a Colombia? Bueno, después de tener una vida estable allá y demás, pues para nadie es un secreto todo el cambio político que hubo en el país, que llevó en Ujú. algún momento a sentirte como que si me quedo más tiempo, pongo en riesgo todo lo que tengo y puede que termine sin nada. No fue una decisión nada fácil. Después que tú estás estable, de que logras tener tu casa, carros, tu familia, tus consultorios, una vida quizás económicamente hablando, no éramos millonarios, pero vivíamos con todo lo que necesitábamos y estaba a nuestro alcance. Y yo creo que la decisión la tomo yo particularmente yo, Uriel de la Asunción, porque mis padres tenían sus razones y demás, pero yo tuve una particular. A mí siempre me ha gustado la calidad e innovar en mi campo profesional, actualizarme Ok. constantemente. Y yo en Venezuela todo el tiempo estaba estudiando, 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 estudiando.
Llegó un momento en el cual yo no podía ofrecerle a mis pacientes el material que yo quería elegir, sino el que encontraba. Esa fue la primera alarma en mi parte laboral, porque yo decía, yo no puedo seguir Ujú, trabajando simplemente con lo que encuentro, sin importar la calidad y demás, porque no me sentía bien conmigo mismo. Puede que mis pacientes no lo supieran nunca, puede que mis pacientes no ujú. supieran de qué marca era más reconocida que la otra, pero para mí sí era un tema ético y moral bastante terrible con el que no podía lidiar. Esa fue la primera alarma. Y la segunda, mi niño en ese momento tenía 1 año. Alejandro, yo afortunadamente le encontraba las cosas fácil, porque Colón, al ser un pueblo pequeño, uno conoce mucha gente y por influencia uno podía conseguir que si la leche, que si los pañales y todo eso, y no era complicado. Su habitación, su closet, más que de ropa, estaba lleno de todo lo que él necesitaba. Insumos de aseo, alimentos y demás. Cuando yo comencé a ver que se iban acabando las cosas y ya no las podía reponer igual porque no se conseguía, porque yo llamaba al dueño del supermercado y me decía, doctor, qué pena, pero no ha llegado. O sí llegó, pero ya no le puedo vender la Sí, caja, le puedo vender un paquete nada más porque la guardia me tiene vigilado. Cuando comenzaron a pasar toda esa serie de sucesos que afectaban directamente el bienestar de mi hijo como tal, yo dije, no más, yo me voy. Yo me voy. Fue una decisión muy difícil, pero yo decía, prefiero irme y comenzar de cero, pero donde mi hijo tenga lo que necesita y no quedarme aquí y de repente quedar sin nada y que él pase, sobre todo me preocupaba el tema de su salud, que tuviese que ir a una clínica por una atención o algo y no hubiese lo necesario para atenderlo. Eso fue una alarma, la segunda, y yo dije, me voy. sí fue como, son como esas reflexiones que hasta de repente vas manejando en el carro y te quedas pensando y se te viene a la mente y dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo que soportar esto? ¿Por qué tengo que aceptar lo Sí, otro? Creo que no es momento, ¿no? Pero además de lo que acabas de hablar, ¿no? Hay una parte donde dices que estaba, parte de tus características es estudiar dentro de tu profesión, estar actualizado. Ahora que estás en Colombia, has estado bastante tiempo, ¿has observado alguna tendencia o algún desafío que en la salud dental en Colombia en comparación con tu experiencia en Venezuela? sí, claro, sí la hay. Fíjate que aunque somos dos países vecinos muy cercanos y con muchos rasgos Ujú, culturales similares, eh, hay cierta idiosincrasia, no sé si por la región, no sé si por el tipo de economía, en que eso fue un ujú. reto tremendo. En Venezuela, por ponerte un ejemplo, al profesional se le valora por haber llegado a ese grado en el cual, por esfuerzo, sacrificio e inversión económica, llegó a tener un título, sea ingeniero, sea doctor, abogado, lo que sea, se le da cierto estatus y se le valora eso. Yo veía que para mí ofrecer un plan de tratamiento a un paciente en Venezuela era simplemente decirle, esta es tu situación, esos son tus valores, ¿cuándo quieres comenzar? Acá no tienes ni idea todo lo que le toca hacer a uno para que un paciente te acepte un plan de tratamiento, porque te dice, porque tan caro, pero es que en otra parte me lo hacen gratis, me lo hacen más barato, pero es que allá no me cobran la consulta y me hacen la limpieza gratis, porque usted me va a cobrar, o sea, Guau. y era un choque tremendo, era un choque tremendo, porque tú, en mi caso yo trataba de esforzarme en cada vez actualizarme más, invertir en educación y demás, y sabía que no era el mejor del país ni de la ciudad, pero tenía un nivel de conocimiento que me permitía poder darle unas soluciones adecuadas a mi paciente y al yo sentir que eso no era valorado acá, mira, me costó lágrimas, me costó momentos duros y difíciles. Fue como lo más, el choque frontal más fuerte, Sí, ¿no? De entender que como que se invierte la mesa. O sea, sí.
tú no eres solamente ahora el profesional con el cual recibe, recibe los pacientes y decide y escoge, sino como que estar en esa situación en general en la vida, que te toque perseguir o tratar de convencer o decir por qué tú eres mejor que otro, pues no es No, cómodo, en no definitiva, lo ¿no? es, pero te ayuda a entender algo. Te ayuda a ¿Qué? tener humildad, te ayuda a aterrizarte y bajarte un poco del lugar donde en algún momento estuviste, y no por orgullo, sino por no darte cuenta, por monotonía, por lo mecánico de la vida. De pronto, cuando estábamos en Venezuela, el hecho de que te llamaran doctor, te dieran preferencia en la cola de la gasolina, en el supermercado, lo que fuera, de repente para ti ya parecía algo tan normal que incluso cuando lo hacías como exigiendo ese derecho, no te dabas cuenta de lo pedante que podías parecer o verte. O sea, era algo que ya era tan mecánico que no te dabas cuenta de eso. Pero cuando llegas acá, y como decía mi querida abuelita, que en paz descanse, es que doctor le dicen a cualquier perro, ese era su dicho. Cuando me quería aterrizar, me decía, es que doctor le dicen a cualquier perro. Ujú, Y entonces llegas a Colombia y te das cuenta de que el nivel de educación, o no el nivel de educación, llamémosle el acceso a la educación, o la motivación a la educación es mayor en Colombia. Cualquiera estudia, todo el mundo ujú. estudia. Y cuando se gradúan hay tantas opciones de la empresa como tal para elegir, que esto aquí es una selva. O sea, sobrevivir más Sí, fuerte. se convierte como en un commodity, ¿no? Que es algo común. Es, a ver, ¿en qué te destaque? Yo creo que si eso fue en su momento, cuando llegaste, ahora puede ser más, Sí. ¿no? Para alguien que quiera empezar de cero, puede ser más. Uriel, ¿hay algún caso dental súper memorable o impactante que hayas trabajado y que aprendiste de esa experiencia? Mira, muchos. Tengo varios. Tengo varios casos que podría decirte me tocaron y me llegaron. Pero hace poco tuve uno en particular que me pareció muy bonito y muy emocional. Y me hizo entender A ver. que más allá de lo que nosotros hacemos, que se ha vuelto hasta algo comercial de vender sonrisas, detrás de cada motivación de un paciente puede haber una historia que uno no tiene ni idea de cómo puede afectar a esa persona el no lograr tener esa sonrisa que sueña, o el tenerla, y cómo puede influir positivamente eso. Tuve el caso de una señora que me visitó de Curazao para atenderse exclusivamente con nosotros en la clínica, y conocí un poco de su historia, pero algo muy superficial. Tuvo algún problema de parálisis facial, pasó por algunas situaciones médicas, pero era algo muy somero lo que sabía. Emocionalmente yo no tenía ni idea cuán grande era la situación hasta el día en que le di el espejo para que viera su sonrisa final, y esa mujer comenzó a llorar. A, ¿En a serio? llorar, ese video está en mi perfil en Instagram. Eh, Comienza a llorar, y tengo el video, no lo subí completo porque es un video como de 8 minutos, donde ella me explica por qué para ella ese momento era tan especial y todo lo que le había tocado pasar, porque ella sentía que por su parte de cómo se veía dentalmente hablando, cómo le afectaba eso emocionalmente y cómo se burlaban de ella, de su forma de hablar y todo lo demás, y que la gente no entendía que no era algo que ella hacía porque quería, sino por una enfermedad. Hoy en día, yo digo que la gran fortuna que he tenido a través de mi profesión es hacer amigos. Hacer amigos no son solo mis pacientes. Un ejemplo de ello, bueno, aquí estamos hablando tú y yo, tu familia como tal, a los cuales quiero y Sí. aprecio mucho, terminan siendo amigos, y yo hoy en día veo las redes sociales de mi paciente y se nota un cambio tremendo.
¿Y qué, en qué ves? O sea, ¿cómo puede tanto una sonrisa, una nueva sonrisa impactar tanto? ¿A qué nivel? ¿Hasta qué nivel puede impactar? Porque la historia que nos comentas es muy interesante en el sentido de que la señora pues tuvo una enfermedad y eso influyó, ¿no? A la hora de que se burlaran en ella. Pero ¿tú qué ves a nivel de, en general, de las personas, tus clientes? ¿Qué es ese que los más impacta una Lo que nueva más sonrisa? impacta es lo que ellos pueden transmitir. Mira que esta persona es una paciente con unas características personales muy particulares, muy sonriente, muy alegre, y cada vez que llegaba a la clínica impactaba de una manera positiva tremenda. Pero eso era lo que nosotros veíamos acá, más en su día a día era, ella me decía, el hecho de tolerar muchas cosas negativas que ella tenía que aguantarse y callarlas, ¿ok? Rechazos y demás. Y hoy en día tú la ves y lo que ella transmite es la tranquilidad de decir, estoy feliz porque logré algo. Y ella en su video me decía, no es lo estético, mi sonrisa es bella ahora, pero no es lo estético, es la seguridad y la confianza que esto que tú hiciste por mí, por mi sonrisa, me brinda ahora. Y tú la ves ahora en fotos en el gimnasio, en el espejo, sonriendo, paseando en la playa, en lugares turísticos, o sea, cosas que antes no las veía en sus redes sociales, no las veía Como la autoestima le cambió y por a partir completo. de eso también la toma de decisiones, ¿no? A nivel, Uriel, a nivel técnico de salud, una, una mala sonrisa, a ver, definamos, mejor dicho, tú, Ujú. define qué es una mala sonrisa a nivel. Y a partir de allí, cómo una mala sonrisa puede impactar, puede influenciar en la vida de una persona en las próximas décadas y sobre todo si no la cuida, no tiene Mira, hay cuidado. diferentes enfoques desde lo que se puede ver una sonrisa y cómo puede afectar a una persona. Hay un enfoque de salud o físico literalmente, en el cual, por ejemplo, ayer tenía una consulta con una señora mayor que me dijo, tengo una cantidad de situaciones, soy paciente sobreviviente de cáncer, soy anticoagulada porque tuve un infarto hace un año y me dice, sé que tengo unas piezas que sacarme, pero no puedo hacerlo. Entonces, ¿por qué? Dice, no, porque es que a mí yo me pincho un poquito y sangro demasiado y nada me para el sangrado. Fíjate que cuando yo le hago la valoración, me doy cuenta que hay unas piezas que debía extraerse y la razón era porque ya tenía una infección activa ahí. Yo le comento, yo le dije, hay mucha probabilidad que usted haya tenido ese infarto por los problemas dentales que tiene. La señora hizo así y se asombró. ¿Cómo así, doctor? ¿Qué tiene que ver mis dientes con el corazón? Yo le dije, hay una enfermedad que se llama endocarditis bacteriana, donde los estudios han demostrado que condiciones en la cavidad oral pueden favorecer a padecerla y llevar a un punto de infartos. Entonces, fíjate lo grave que Wow. puede ser desde el punto de vista físico y de salud. Ahora vámonos al punto de vista emocional, la otra paciente que te comenté. Hoy en día, yo no lo llamaría moda, tampoco tendencia, porque la palabra moda y tendencia se quiere ver como una manera positiva, algo agradable, pero sí es muy Ujú. frecuente hoy en día hablar de problemas de salud mental. Y uno no sabe qué tanto puede afectar el hecho de cómo me veo al espejo todos los días y lo que veo me hace sentir tan mal, porque quizás la idea que yo me metí en la cabeza de que si mis dientes no se ven bonitos, quizás por eso no he tenido el trabajo que he querido, no he logrado el puesto que yo quiero en la empresa donde llevo tantos años trabajando, o no tengo la pareja de mis sueños,
o cómo me ven mis hijos, si me ven como una persona exitosa o no por mi apariencia. O sea, son una cantidad de cosas que hay detrás que van más allá de simplemente un diente. Están relacionadas con muchas cosas, están relacionadas con cómo me siento emocionalmente hablando, qué pienso sobre mí, cómo está mi autoestima o qué creo que soy capaz de lograr o no, y cómo está mi estado de salud, más importante aún. Un paciente que le hacen falta dientes, por ejemplo, es un paciente que no puede triturar sus alimentos de manera adecuada y que va a tener un metabolismo mucho más forzado y eso le va a llevar a tener problemas gástricos, problemas de colon, problemas de metabolismo. Entonces, Wow, por el simple hecho de no masticar lo suficientemente bien sus alimentos, forzarlo, el metabolismo exacto, trabaja de otra manera. exactamente, exactamente. Ok. Entonces, mira, el impacto que tiene esto que yo hago hoy en día va mucho más allá de lo que las personas creen y está muy infravalorado realmente. ¿Qué está infravalorado? Mira, la cuestión comercial ha llevado a que se vea la odontología hoy en día mucho de que simplemente lo que más vendemos hoy en día es diseños de sonrisa. Pero, ajá, ¿y qué pasa con el problema de caries? Una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial, que no se ha podido erradicar y que está lejos de serlo. ¿Qué se hace con los problemas periodontales o problemas de los tejidos que soportan los dientes o las encías que ya se sabe que están muy relacionados con problemas de endocarditis bacteriana? ¿Qué se hace con las consecuencias que dejó a nivel de cavidad oral el COVID después de esta pandemia que vivimos? O sea, y creemos que es más importante la carilla que debemos ponernos para que se vea la sonrisa como el actor o la actriz que tanto adoramos, olvidando que hay unas cosas mucho más básicas que esas, que son más importantes y que tienen una incidencia mayor, tanto positiva como negativamente, cuando simplemente las obviamos. Wow. Que no todo se reduce a un blanqueamiento, o a lo que tú denominas, ¿no? El diseño sonrisa, sino que hay problemas estructurales más grandes, pero que ahora la tendencia es mirar hacia esa parte comercial que, bueno, entiendo que pues, la gente necesita Sí, vender, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando mencionas el problema de caries, qué es lo más grave de una carie? Que cuando y sobre todo cuando permanece un prolongado tiempo. ¿Es simplemente la pérdida del no diente? es simplemente la parte del diente, porque en el peor de los casos, cuando el diente duela, o se le va a hacer un tratamiento de conducto o se va a extraer. El problema es, y te lo voy a poner de la siguiente forma. Supongamos que a ti te dicen que tienes un absceso en el brazo y tú lo logras ver, lo estás viendo y de pronto puede que estés supurando o algo. Y resulta que yo estoy seguro que tú no te quedas con ese absceso ahí y sigues el resto de tu vida. Puede que no te duela, pero nada más que tú lo estés viendo, tú vas a ir a asistencia médica y vas a preocuparte y vas a decir, esto puede empeorar. En el caso de los dientes, la persona cree que porque no hay dolor todo está bien. Y tener una caries es tener una infección activa en tu boca todo el tiempo. Cuando hay una cavidad donde tenemos un tejido que está afectado, donde tenemos bacterias que liberan toxinas día a día para seguir destruyendo dientes, y que esa es la vía de entrada de tu organismo para alimentarse. Y tú todo lo que estás consumiendo lo estás pasando por ahí y te lo estás tragando y te estás alimentando de eso. Tú todo el tiempo tienes en Wow. contacto tu saliva, que muchas veces la vas a tragar, en contacto con esa caries. Entonces, como no lo ves, como no duele, pues
tú no crees que hay la necesidad, Lo lo ignoras ignoras. y crees que no hay la necesidad de ir al odontólogo. Vas a ir cuando te duele, cuando de repente ya no hay nada que hacer por esa muela, o cuando algo está muy avanzado e ignoras algo de pronto un poco más delicado y es qué relación tiene eso con el resto de tu organismo. Entonces, Ok. Para una persona que está entrenando, ejercitándose a alto rendimiento, que busca lo máximo en su capacidad física, ¿qué tan importante es mantener una salud dental que, que pueda cuidarse y también pueda ayudarle en su rendimiento? ¿O no tiene ningún sí tipo de lo tiene, relación? claro. En lo que acabamos de comentarte, fíjate que hay una tendencia hoy en día en odontología, la cual no he estudiado mucho y estoy queriendo ahondar un poco más en el tema, pero te puedo comentar someramente sobre algo, en lo que se ha evidenciado como problemas de tratamientos de conducto mal realizados, abscesos a nivel dental, caries o formación de quistes por tratamientos no realizados en boca han llevado a personas a padecer durante mucho tiempo problemas de salud como diabetes, migrañas, problemas cardíacos, artritis. Entonces, hay cada vez una tendencia más a buscar qué relación tienen los dientes con el resto del organismo. Entonces, es cuando tú puedes hacerte la pregunta y decir, si ya han podido curar a personas haciéndole tratamientos dentales de problemas como una artritis, de problemas como migrañas, ¿dónde puede estar el rendimiento de un atleta de alto nivel si tiene algún problema en boca y no se ha dado cuenta que ese es el origen quizás de problemas articulares, de fatiga, de cansancio, de problemas musculares, donde tienes que ser prácticamente, cuando hablamos de deporte de alto rendimiento, tienes que ser literalmente una máquina, porque el rendimiento tiene que estar high, Óptimo. exactamente. Y si hay alguna de esas situaciones y tú las has ignorado durante mucho tiempo, eh, puede que sí tenga la influencia sobre tu rendimiento. Hay casos en los cuales, por ejemplo, en los músicos, hace unos meses yo atendía a una señora músico y me dijo, Uriel, vengo porque se me fracturó un molar. Y yo no sé cómo vas a hacer, pero tienes que salvármelo. Me pareció curioso, comencé a ahondar más en el tema y le dije, ¿cuál es la razón? Me dice, Uriel, yo soy músico. Y resulta que si yo pierdo esa muela, los años de estudio que llevo en técnica vocal se van a ver afectados porque mi respiración no va a ser la misma y yo no voy a poder cantar igual. Ella no era experta en odontología, Ok. ella era músico, pero ella sabía la influencia que tenía su diente en cómo pronunciaba y en cómo... En cómo, sí, en cómo respiraba, cómo hacía el proceso de Exacto, respiración y cómo poder pronunciar. exacto. Entonces, fíjate tú a qué punto puede llevar, que no solamente es en deportistas, sino en algunas profesiones donde un diente es algo demasiado vital, demasiado vital. Es más, hay una historia que yo no he podido averiguar si es un mito o es una realidad, pero el caso de Freddie Mercury, una voz ¿Ok? prodigiosa de la música, más allá de su Ujú. personalidad y demás, todo, un tipo con una voz incomparable. ¿Por qué Freddie Mercury todo, con todo el dinero que tenía y demás no se arregló nunca los dientes? No fue falta de dinero, no fue descuido, era su técnica vocal, según cuenta la leyenda. Que hacer una pequeña ajuste, un pequeño modificación, Iba a cambiar por completo, no estaba abierto de la... iba a cambiar por Wow, completo. wow, qué interesante, Entonces, interesante. fíjate
¿Por qué me enamora lo que hago? Sí, sí, totalmente. Uriel, tú mencionabas que estando en Venezuela, pues llegaron a abrir hasta 5 sucursales, ¿no? Pero en Colombia, cuéntanos sobre la clínica que tiene, cómo está organizada, qué especializaciones tienen. eh, Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, también fue un paso a paso. Eh, Creo que una conversación que tuve contigo hace algún tiempo atrás, no sé si lo recuerdas, fue cuando me di cuenta que Sí, yo, sí, por supuesto. más que un odontólogo, era empresario. En esa conversación fue que me di cuenta de eso. Y la reforcé cuando en un paseo a Cartagena con mi mentor, un odontólogo al cual admiro demasiado, estábamos de paseo en Cartagena, Ujú. y me dice, brother, es venezolano, me dice, el diente es fácil. ¿Sabes qué es difícil? El negocio. El negocio sí es difícil. La administración, el manejar una clínica, eso sí es difícil. El gestionar la gente, Todo, todo. Y lo comprendí y lo estoy comprendiendo ahora mismo, porque como te dije, sigo estudiando y en este momento estoy estudiando Ujú. un diplomado en finanzas enfocado solo en odontología. Ok. Entonces, fíjate, cuando yo llegué acá a Barranquilla nuevamente, después de todo esto de Venezuela, llego, tenía un consultorio, digamos que un consultorio de barrio, un pequeño local donde Uriel era el todero. Uriel era la señora de la limpieza, Uriel era el recepcionista, Uriel era el asistente, era el odontólogo. Uriel hacía todo. Era el precio que se debía pagar por comenzar de cero en un país y en una ciudad donde nadie me conocía Y donde y nadie te donde regala nadie te nada. regala nada, más bien te piden que te les regales. Y mira, fue ese primer consultorio donde hubo muchas lágrimas. Hubo muchos momentos donde quise tirar la toalla, donde quise decir, me devuelvo para Venezuela, yo allá era esto, yo allá era lo otro, yo por qué me estoy aguantando esto. Y es ahí donde yo te digo, Un asunto sí, de un ego, ¿no? asunto terrible de ego, pero también de desesperación, porque Ok, no solamente, yo te digo que cuando eres tú solo por quien debes responder, de pronto tú te aguantas muchas cosas y tú te acomodas a la situación. Pero en este caso yo tenía un hijo de 1 añito en ese momento por el cual tenía que velar, pero la condición económica en Barranquilla era totalmente diferente, brother. Era una situación en la que Uriel muchas veces caminaba kilómetros por ahorrarse un pasaje, porque quizás ese dinero que tenía en el bolsillo al siguiente día me iba a hacer falta para algo del niño o para yo poder ir a trabajar. Tenía el apoyo de algunas personas, pero como te dije, esto acá es una jungla, una selva donde el más fuerte es el que tiene que sobrevivir. Y por más que yo me esforzaba, era muy complejo hacer que las personas confiaran en ti. Por más que yo tenía mi pared llena de títulos y de todos los estudios que tenía, la gente eso no le importaba. A la gente lo que le importaba era resolver su problema en el menor precio posible. Porque en el lugar donde yo tenía mi consultorio era un lugar donde la gente vivía del día a día. Tú veías cómo las personas pasaban a lo que allá en Venezuela conocemos como la bodega, acá las tiendas, a comprar los insumos para hacer el almuerzo de ese día. Y todos los días tú claro. veías a esas personas ir y venir así porque vivían del día a día. Entonces ya iban a una consulta odontológica era porque definitivamente tocaba. Después de ahí me fui a otro consultorio impulsado por mi hermana, en ese momento, al norte de la ciudad. Digamos, bueno, ya no tan norte porque ya ha crecido tanto la ciudad que no es tan norte, es como un término medio, pero un mejor nivel. Y abro mi consultorio al lado de una clínica conocida de acá de la ciudad. Ahí comienzo y curiosamente el primer mes que estuve me fue demasiado bien, porque personas que
no se atrevían a ir al sur de la ciudad donde yo tenía el consultorio. Acá sí iban y comenzaron a recomendarme uno que otro paciente y así comencé a darme a conocer. Ahí estuve por casi 3 años. Y luego, en medio de la pandemia, viene el mayor desafío. A nosotros nos dicen, cierren la pandemia, todo el mundo encerrado, todo el mundo en casa. Nosotros no teníamos derecho a trabajar, ni siquiera urgencias. Y afortunadamente, con lo que me había ido bien, tuve la oportunidad de ahorrar un dinero con el cual sostuve a mi familia durante esos días, todo ese tiempo que pasó de la pandemia, hasta que nos pudieron dar vía libre para comenzar a trabajar, pero solo urgencias. No nos permitían nada más que urgencias. En medio de eso, mi mejor amigo y socio hoy en día, él siempre había estado detrás de mí, que nos uniéramos para crear una clínica grande. Y yo siempre le decía que no. Él Ujú. también hace rehabilitación oral y estética, al igual que yo. Y yo le decía, yo no le veo sentido dos rehabilitadores en un mismo lugar. O sea, no, no, no. Pero resulta que no sé por qué en medio de la pandemia le dije que sí. Dije, está bien, vamos a darle el paso, vamos a darle. Él me dijo, como nos vamos a gastar por decir 10 pesos, y nos gastamos realmente como 70 80. Yo no sé de dónde salió el dinero, Esteban, de verdad. Yo contaba con unos pocos ahorros y yo dije, me voy a lanzar a la aventura. Y comencemos y démosle. Ahora en marzo, Dental Studio, como se llama nuestra clínica, cumple 2 años. Cumplió 2 años ahora en marzo. Y te puedo decir que fue una muy buena decisión. Eh, Ok. es una clínica mucho más amplia, donde ya tenemos más personal a cargo, donde tenemos especialistas a cargo de nosotros como gerentes de la clínica, donde se ofrecen todas las especialidades de odontología y donde quizás hoy podemos decir, oye, fue difícil, pero valió la pena, pero también nos vemos cada día y decimos, vamos por más, todavía falta un poco más, todavía falta. Qué bien, qué bien. Eh, Qué interesante que siempre es una decisión, ¿no? Que por pequeña o minúscula que parezca, terminan dando un impacto tan grande, ¿no? Tú te venías negando a la posibilidad de, porque eso tenemos, los seres humanos tenemos como una idea de no, no va a funcionar, porque para que, por Ujú. ejemplo, en tu caso era muy razonable, para que dos rehabilitadores dos personas que practican la misma especialización en la misma área, pero lo que no se estaba viendo era lo que hay del otro, de lo que podía haber, ¿no? En ese acompañamiento de fuerzas, de inversiones, porque además no es solamente dinero, es también un compartir Sí, mentalmente estrategia, visión, ejecución. sí, Wow. totalmente. Fíjate, hoy venía con mi hijo en el carro y me dijo algo que resume perfectamente esto cuando yo se lo expliqué. Y él me decía, papá, ¿cómo así que uno puede lograr cosas extraordinarias si va más allá de lo normal? Mi hijo tiene 9 años y me hizo esa pregunta y resume esto que acabamos de hablar. Y yo le decía, hijo, lo que pasa es que uno siempre puede dar más. Y hoy estábamos manejando bicicleta. Y yo le dije, ¿qué hiciste hoy diferente manejando bicicleta? Me dice, papá, es que hoy salté obstáculos y antes no lo hacía. Yo le dije, hoy te exigiste más. Hoy hiciste algo extraordinario porque fuiste más allá de lo normal. Y fue lo que hice. Tú, decías que, que cuando estabas en tu etapa universitaria, bueno, antes de entrar a una de las escuelas, te gustaba el básquetbol, practicabas básquetbol, eh, Michael Jordan. Te inspiró mucho Mira, en tu vida. mira, no solamente me inspiró en aprender y querer jugar básquet, un basquetbolista frustrado, aunque yo logré cosas interesantes aquí en Colombia. Logré
representar a la selección del departamento, ser campeón a nivel nacional. O sea, creo que viví cosas muy chéveres. Bueno, no fue simplemente haber jugado en la Sí, calle, ¿no? no fue solo eso. Bueno, en Caracas jugaba en un aro que quedaba al lado de mi casa y donde pedíamos tiempo cada vez que iba a pasar el jeep. Porque recuerda que allá en los barrios en Caracas uno sube en jeep. Cada vez que iba a Ajá, pasar un jeep, exactamente. tiempo y las manos sucias. Yo le contaba a mi esposa en estos días porque me comí una canilla y le dije, me quiero comer una canilla como me la comía cuando yo jugaba básquet. Me dice, ¿cómo es eso? Y le dije, mira, comprábamos una canilla, le echábamos mantequilla, le echábamos mortadela y ya. Y comprábamos una malta y eso lo hacíamos entre mis amigos y yo para no ir a la casa, porque si entrábamos a la casa no nos dejaban salir otra vez. Y nosotros queríamos jugar básquet todo el día, hasta las 7 de la noche. Todo el día. Y me comí una canilla así para recordar ese tiempo. Qué buenos tiempos. Y esto del básquet y de Qué Jordan, bueno, qué sí, bueno. para mí siempre es bueno tener referencias no solamente en lo profesional, sino en cualquier ámbito de la vida. Y Michael Jordan es alguien a quien yo admiro, sobre todo ahora cuando salió el documental en Netflix, de Last The Last Dance, Dance. la Ujú. mentalidad de ganador que tuvo en cada momento de su vida, es algo que tú dices, esto es algo que yo debo meterme en la cabeza y tengo que aplicarlo como un pilar de mi vida, sin duda alguna. Fíjate que a mí, quien de la NBA, quien me ha marcado como cierta influencia, que ya no está en vida, es Kobe Bryant. Mamba, la mentalidad Mamba. Eh, la Mamba Mentality, sí, sí, sí. El tipo, además que muchas entrevistas decía como que, quizás lo llevaba un poco al extremo, ¿no? Él decía, yo no voy de vacaciones, yo no voy a ir a hablar ahí, salir con mis amigos, yo estoy entrenando, yo estoy dedicado a ganar, porque no quiero que cuando me retire, pues mirar atrás y decir, oh, pudo haber sido el mejor, pudo haber ganado más y no lo intenté. Quizás lo lleva a un extremo, ¿no? Pero interesante cómo sobre todo de la NBA, los que estos basquetbolistas han marcado influencia, ¿no? en la vida de muchas personas, como por ejemplo en tu caso, el tuyo, Michael Sí, Jordan. y de hecho cuando ya ibas a mencionarlo, por tu edad y la época sabía que ibas a hablar de Kobe Bryant, y de hecho de Mamba Mentality fue uno de los libros que leí hace quizás un par de meses atrás. Leí por completo y yo decía, increíble, cuando tú te Sí, quieres exigir para ser el mejor, increíble cómo te debes esforzar a un nivel que no es normal, que como tú dices puede parecer extremista, pero que muy pocas personas son capaces de hacer. sí, 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 el nivel de sacrificio, pero también de Sí, elección, ¿no? Porque tú no sacrificas cosas por las cuales no ujú, te importan. Tú no sacrificas cosas que, por ejemplo, no tienen valor en tu vida. De repente, quizás no, hay gente que no, el hecho de viajar a otro país no está dentro de su escenario, pero sacrificio sí es dejar de compartir con la sí, familia, ¿no? Kobe decía que él tenía su mujer hermosa en casa con sus hijas. Y él decía que si él iba a estar 8 o 10 horas fuera del terreno, perdón, fuera de su casa, ahí en la cancha entrenando, él mejor entrenaba excelentemente para ganar el campeonato ese año, porque si no, no iba a valer la exacto. pena. Pero cuántas cosas se sacrificaron también de tiempo con la familia. Eso, yo pienso que todo debe ser un perfecto equilibrio en la vida, eh, donde quizás puedas tener con 1% que tengas más de inclinación a hacer algo diferente a lo normal, puedes lograr grandes cosas. ¿Cómo, a ver, evidentemente la familia es importante, puede ser importante para cualquier persona, puede ser una pregunta tonta, pero para ti, ¿cómo, qué tanto influye tu familia en ti? Tu esposa, tus Wow, hijos. muchísimo, muchísimo. Mira, yo pienso que lo que tú dijiste ahorita es clave
cuando dices de que tú no estás dispuesto a sacrificarlo, cualquier cosa por lo que sea, sino por algo en específico. Y cuando hablamos de familia, el hecho de mi esposa, mis dos hijos, son la base de todo lo que hago. Porque yo hoy en día no quiero ser el mejor odontólogo de la ciudad por mí, sino por lo que eso va a representar para mi familia. El bienestar que le puedo dar a ellos a través de lo que yo puedo hacer. Si Uriel hoy tiene que levantarse a las 5 de la mañana para ir a atender a un paciente, más allá del servicio, de lo que necesitamos para vivir y eso, es el hecho de saber de que esa acción que yo hago va a llevar a un bienestar para mi familia. Sin duda alguna tengo una esposa al lado que me ha motivado demasiado a hacer cosas grandes hoy en día, a la cual le debo mucho, a la cual le estoy agradecido por haberme hecho creer también en un punto en mi vida en el cual yo dejé de creer en muchas cosas y me sentía muy desmotivado. De creer en que era posible lograrlo, de creer en que era posible tener una persona especial a tu lado para salir adelante. Y estuvo ahí todo el tiempo persistente, persistente, diciéndome como tú puedes, tú puedes. Lamento mucho en algunos momentos haber sido como muy fuerte con ella de carácter porque mis experiencias de lo que estaba viviendo y de lo que había vivido atrás me habían llevado a ser una persona muy dura, muy fría. Y el hecho de que ella con amor tratara de perseverar y perseverar en cambiar eso de mí y decirme, tú no eres eso que estás queriendo reflejar, tú eres mucho más que eso. Hoy en día le doy muchas gracias por eso. Y el mejor premio que me ha podido dar es nuestro segundo hijo, nuestra niña, Samara, que viene como a afianzar un poco más esos lazos del hogar y decir, mira, ahora tienes una razón más para seguir luchando, pero ya no luchando con temor, ya no luchando con quejas, con dudas, con sacrificios, sino luchando con esa alegría de que ella necesita un papá capaz de lograr sus sueños. Él, Alejandro, necesita un papá ejemplo de que todo lo que uno se propone lo puede lograr. Entonces, sin duda alguna, tengo motivos enormes para seguir por más y por más y por más. Y la razón de todo eso son ellos, Una lucha desde el desde el amor. amor, definitivamente. Ya más allá del punto de vista económico y demás. Porque fíjate, si tú me dices, Juriel, ¿dónde se ve en unos, ya ahorita voy a cumplir 40, en unos 10 años, Uriel se ve en un país de Europa viviendo tranquilo, eh, pudiendo ya haber logrado algo para darle una buena educación a sus hijos, pero viviendo aislado de todo lo que hoy en día tú creerías que es lo que vale la pena. A medida que pasa el tiempo, tú vas cambiando un poco la mentalidad y Uriel de soltero quería nunca casarse, no tener hijos, vivir eternamente en un penthouse, eh, con dinero, lujos y novias diferentes cada cierto tiempo. Hoy en día Uriel quiere una casa, una estabilidad económica que le permita tener para comer, donde dormir, cómo vestirse y quizás algo en qué desplazarse. Y, y ya, pero tener tranquilidad, tener paz, tener la libertad de no vivir atado a algo, sobre todo a lo que muchas veces nosotros vivimos atados, que es lo superficial, eh, lo que simplemente es material, más allá de lo que importa, que en este caso, como te dije, es mi familia. Uriel, qué es algo que si tuvieras hoy 80 años en tu vida, llegaras y miraras al pasado, te arrepentirías de no haber hecho o de no haber aprovechado? Mm, Mira, yo pienso que lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida, como experiencia positiva o negativa, todo tiene un propósito de ser.
Y puede que en algunos momentos de nuestra vida, cuando nos sucedieron ciertas cosas, pudimos haber dicho, se acabó el mundo, ojalá yo no hubiese hecho esto, ojalá yo no hubiese hecho tal cosa. Pero si yo tuviese hoy 80 años y mirar atrás, mira, hubiese aprovechado más el tiempo para estudiar más. Yo creo que hoy en día, yo escuchaba tu podcast hablando sobre la inteligencia artificial y yo siento que hay algo que nunca, jamás podrá ser reemplazado y se llama conocimiento. Y conocimiento es poder. El hecho de que alguien pueda tener la capacidad de tener un conocimiento a tal punto de que sea indispensable para algo, te va a hacer poder vivir bien y tener lo que quieras. Por eso es que hoy en día tú puedes ver muchas personas que dices, bueno, pero esta persona, ¿por qué le pagan tanto? ¿O por qué gana tanto dinero? Pero detrás de todo ese dinero, de todo lo que han logrado en su vida, hay mucho aquí de conocimiento. Hay mucho esfuerzo en haber leído muchos libros, de haberse preparado muy bien. Y yo creo que las grandes oportunidades en la vida nacen del conocimiento. Entonces, cuando uno es joven, uno no le presta mucha atención a eso. Uno le presta mucha atención a la fiesta, a la rumba, a los amigos y demás, que son parte de la vida y que son importantes, pero que sí es posible tener todo el tiempo, prepararte, educarte y al mismo tiempo divertirte. Sí es posible, pero cuando joven, yo estoy seguro, mucho más joven, pues estoy seguro de que yo desperdicié mucho tiempo en el cual tuve oportunidades grandes de prepararme aún más y no lo hice. Eso sería como lo único que yo cambiaría. Y que a lo mejor esta reflexión te lleva a reevaluar ciertas cosas dentro de repente acciones que no son tan indispensables como lo podría ser dedicar más tiempo para estudiar, Sí. ¿no? Y brindar más resultado a la investigación. Qué interesante, qué interesante. Eh, no puedo decir que me sorprende porque, pues, por lo que he conversado contigo todo este tiempo, pero especialmente en este podcast, pues eres una persona apasionada con tu profesión y que siempre quiere estar en la vanguardia, ¿no? Pero sí me parece una respuesta muy Ujú. agradable. Así voy a publicar el podcast Ahora ahora. sí, ahora sí vale la pena. Ya, Ahora sí, salvaste el podcast. salvaste el podcast. Una hora después, ¿te das cuenta? No, no, mira, sin duda, eso. eh, de verdad que si tú piensas en cuánto puedes lograr cuando sabes muchas cosas, dirías, ¿por qué no lo hice antes? Pero fíjate, Auriel, y es uno de los episodios que ya salió, bueno, para el momento de grabación de este podcast va a salir el día siguiente, pero para cuando haya sido publicado este podcast ya habrá salido. En fin, un trabalengua. Pero hay un podcast hay un episodio en este podcast sobre la ChatGPT, no solo la inteligencia artificial, sino ChatGPT, que en pocas palabras es esa herramienta en la cual, basada en un modelo de lenguaje, en el cual tú le preguntas o le dices algo y él te da toda una respuesta elaborada basada en un conocimiento universal. ¿No crees que eso, y ya para ir cerrando, que eso puede des- desalientar a la gente a estudiar? Es como para decir, ¿para qué estudio si puedo ya no googlear, sino teclear ciertas cosas y de una vez me va a aparecer la Mira, información? sí, desde el punto de vista como lo mencionas, creo que sí. Y de hecho ya nosotros en la historia hemos vivido situaciones no iguales, pero sí similares, donde el facilismo te lleva a decir, ¿para qué? Te voy a poner un ejemplo. En Táchira para nosotros era muy común ver a la gente que trafica gasolina. Entonces, tú ves muchos muchachos jóvenes que dicen, ¿para qué estudio si llevando gasolina a Cúcuta me compro un 350, rumbeo todos los fines de semana, tengo licor, tengo mujeres, tengo de todo, tengo dinero, vivo bien? ¿Para qué estudio? Yo creo que la comparación con lo de ChatGPT
es exactamente lo mismo, porque muchas personas van a decir, ¿para qué voy a estudiar programación si ya ahora le digo a ChatGPT, hazme una aplicación de tal forma y de corto y pego acá y ya tengo mi aplicación? Pero yo no creo, como lo mencionabas en el podcast, que en su totalidad esto pueda reemplazar a las personas en algo que podríamos llamar, lo que decíamos ahorita, conocimiento y lo que podríamos llamar autonomía de pensamiento. Es clave esa Porque diferencia. es que tú puedes decirle a ChatGPT, hazme tal cosa. Y yo lo uso mucho para hacer mis publicaciones y tener un texto rápido para, no tengo el tiempo para hacer muchas cosas en la clínica y a veces quiero hacer una publicación, le digo a ChatGPT, hazme tal cosa y me lo hace y lo pongo. Pero la conexión emocional, el contexto en que lo vas a usar, la forma en que lo vas a ejecutar, sí o sí va a Ujú. depender de una persona. Y del criterio de la Exactamente. persona. Porque eres tú quien va a decidir si lo que estás teniendo como resultado una inteligencia artificial es aplicable o no a la situación o al contexto en el que estés. Entonces, el conocimiento de las personas siempre va a ser necesario. No sé si 70, 80, 100 años después lleguemos a un punto en el que, digamos, la inteligencia artificial llegó a un punto de razonamiento, emociones y sentimientos como un humano para reemplazarlo, pero en este momento no. Y mi mensaje a quien crea de que debería desmotivarse por cosas como esas es más bien, edúcate cómo funciona eso, para que esto no sea, digamos, que un reemplazo para ti, sino una herramienta para que tú hagas mejor tu trabajo. Excelente, excelente. Esto es así, es así. Más que la sustitución, Exacto. aprovéchalo. Aprovéchalo como todos los grandes cambios que han ocurrido en la historia de la humanidad, ¿no? Las máquinas, la agricultura, ahora incluso la llegada de Claro. Internet, Míralo y desde este ahora punto de esto. vista. Yo tengo un primo que es programador. Mi primo puede pasar todo un día en un computador para poder entregar una aplicación que la empresa le exige en determinado tiempo. Sí o sí necesitan de su conocimiento, pero él hoy en día tiene una herramienta que le permite quizás ser más productivo ayudándose de esa herramienta para disminuir sus horas de trabajo y compartir más tiempo con su familia. Entonces, dependiendo de cómo lo uses, puede ser muy bueno y muy positivo para ti. Interesante, interesante. Uriel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu historia, por toda esa información que nos has Esteban, brindado. a ti gracias por la invitación, hermano, muy complacido de haber compartido contigo este espacio. Como te dije antes de que comenzara este podcast, admiro lo que haces, te admiro como persona y apoyo lo que haces porque creo que un día no muy lejano, esto que hoy estás haciendo va a rendir unos frutos muy productivos. Y creo que cuando alguien también tan apasionado por lo que hace, por el conocimiento y por cada vez crecer un poco más, hace esto, pues el éxito es inevitable. Me dejas sin palabras, pero bueno, muchísimas gracias, de verdad, por creer, por apoyar y, y bueno, también por compartir en este podcast. La gente que nos está escuchando este podcast, por favor, si te gustó, dale like, suscríbete al podcast en substract.com y también compártelo con tus amigos para que así más personas puedan encontrar eh, este episodio y puedan seguir aprendiendo así como tú lo estás haciendo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.